Y buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos de Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo. Multimedia Su Mundo, donde no callamos ni ocultamos la verdad. No olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. En el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.submundotv.com. Aquí ahora, de las manos del doctor Leonardo Suero, así comienza Su Mundo con el Pueblo. Hermano. Muchas gracias, Marino, y en ti a esa legión de telespectadores, telespectadoras, que como siempre nos permite entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Como siempre, vamos a tratar informaciones locales, informaciones internacionales. Pero recuerden que ustedes son la materia prima del espacio y que este canal es su voz, su pulmón, para que usted pueda hablar por él. Puede llamarnos al 809-547-1158 y con mucho gusto lo estaremos sacando al aire. Mándenos su video para que las autoridades que gobiernan el Estado pues puedan necesariamente enterarse de lo que acontece en sus respectivas comunidades y naturalmente vaya en arreglo, porque ahora las autoridades harán muchas cosas, porque hay almas que salvar. Bueno, hermano, mira, sí. Suero, pero tú estuviste atento a lo que pasó ayer en las primarias internas temprano del PRD. Óyeme, pero Miguel Vargas fue una pela que le dio. Fue una pela. Oye, y esto que tengo información de que Miguel le dijo a algunos de la gente del mire, algunos de ustedes voten por la plancha de Junior, tú sabes, y aún así fue una pela. Suenan muchas cosas ahí. Yo oí algunos arreglitas. Oí algunos arreglitas que Junior y Fiquito sacaron muchos votos. Digo, pero ¿cómo que sacaron muchos votos? Una cuestión que quedó 3-1. Sí. No, 3-1. Sí. Más de 3-1. Claro. Sí, 3-1 más o menos. Sí. Y eso es mucho voto. Fíjate que de un total de 1.242 votos que sufragaron el día de ayer, válido hubo 1.239 con 3 nulos. Miguel Vargas sacó 938 votos para un 75-31%. Y Fiquito Vázquez, Junior de los Santos, Mon Molina y el inefable ¿de qué amigo tuyo? Sí. Mariñe sacó 301 votos. Y eso que no te lo digas. Que la mano del gobierno estuvo detrás. Dicen eso. Es un cacajito, pero te tengo la otra. Ahí dicen eso. Entre muchas cosas. Que metían unos billetes para ganar. Billetes, ¿no? Pero lo que pasa es que entre Mariñe y Fiquito y comparte no van a coger de lo de ellos. Tenía necesariamente el gobierno que financiarlo. Y muy pocos empresarios PRDistas iban a apostar a darle dinero para que financiaran su campaña. Miguel no. Miguel puede ir un cerón de eso, paga 500 millones de eso. ¿Tú me entiendes? Además, de alguna forma u otra, controla el dinero que da la Junta del Estado a través de la Junta Central Electoral para financiar los partidos políticos. Mira, pero el caso no se acaba ahí, ¿eh? Ay, pero dime una que se está sonando por ahí. ¿Tú tienes información? No, dime una porque se está diciendo que gente de esa tiene una cama hecha. Sí, se está diciendo los mentideros políticos que en los próximos días no lo diga. Junior Santos ¿Lo va a decir? Sí, se va a juramentar en el PRM porque le prometieron ese rifirrafa que él iba a ser candidato de los Alcarrizos a la alcaldía. Por eso ahora no me extraña el maltrato, la humillación, la vejación que le hizo el presidente de la República a Cristian Encarnación, que lo echó para un lado. Pero entonces eso tiene lógica. Tiene lógica. No, es coherente lo que tú estás porque planteando. Acuérdate que Cristian Encarnación le dijo a Víctor de Asa, quien es el presidente de la liga, que le estaba exigiendo supuesta y alegadamente una poturita de un 5% sobre el presupuesto que le daban. Pero bueno, esa es una cuestión que lo dijo él. Y no hemos visto a Víctor de Asa
que haya sometido a la justicia a Cristian Encarnación. Hay un audio que tiró Cristian diciendo eso públicamente. El 24 de abril, cuando le tocó rendir cuentas, como día como el día de los alcaldes, cuando rinden cuentas, y se renueva el bufete directivo. Entonces todo eso anda por ahí. Cuidado si a Fiquito vuelven y lo hacen cónsul en Canadá. ¿Y quién? A Fiquito, porque es un premio de consolación, hay que darle. Pero, después de esa zurra, dice que por la zona donde vive Junior Santos, Fiquito Vázquez, uno apellido Peña, que aspiraba a ser el secretario de organización, donde vive Mon Molina, y Julio César Mariñez, se agotó el cebo de Flandes. Ahí de la pela que le dieron. Ahí cuando iban saliendo le voció uno, ¡quítenselo! Ay, no, pero fue duro. Oh, pero ve acá. Hay que felicitar al ingeniero Miguel Vargas por su éxito. También a doña Peggy Cabral. Y a ellos mismos que reconocieron su derrota temprano. No, pero es que no tenían de otra. Porque incluso esa gente tenían un pie adentro y otro afuera. Que déjame decirte, querían armar lío adentro del centro de cómputo. Sí, también se supo. Querían armar lío, lo que pasa es que... No, Miguel no... no, Puerco no se arranca en Javilla. El general Guerrero hizo una seguridad, montó una seguridad con 3 anillos. Sí. Entonces... 3 anillos y varias pulseras. 3 anillos y 3 anillos y varias pulseras. Porque desde que tú te desmontabas del vehículo en el parqueo, usted viene para la convención, sí. ¿Cuál es su nombre? Fulano de tal. Se buscaba en un listado, te ponían un gafete. Ahí, más hacia adelante, venía el primer anillo de seguridad. Cartera, moneda, celulares, todo tenía que ponerlo en una. Luego pasaba otro anillo de seguridad y por último, antes de entrar al salón de votación, porque fue muy inteligente, ubicaron varias urnas de votación con las diferentes provincias y municipios. El que le tocaba en San Juan tenía una urna, el que le tocaba en el distrito otro, y así viceversa. Y eso agilizó el proceso. Sí, fue rápido. Porque entraban de 7, de 8, de 10, pero todo el mundo controlado. Pero claro. Votó, se fue. ¿Usted quiere hacer lobby? De aquel lado del malecón, para la acera. Porque eso evitaba el tumulto. En la tarde medio se crispó la situación, pero la presidenta de la Comisión Electoral, Yanet Camilo, no se dejó provocar. No, Yanet. Y ya puso en manos de la Junta Central Electoral el anuncio, naturalmente oficial, y ellos, cuando vieron que la derrota era inminente, cuando Miguel lo doblaba en votación y que faltaban 200 o 300 votos por escrutar, tiran la toalla. Comenzaron a abandonar. Dieron una rueda de prensa a la salida, o no una rueda de prensa, sino un encuentro con la prensa que estaba cubriendo el evento, a la salida del hotel y nada, reconocieron su derrota. Habría que ver los pasos que den en los próximos días y te dije una, que se le había prometido, ojalá y llame Junior y desmienta eso, porque ellos han dicho que ellos se van a quedar dentro del PRD, no sé haciendo qué, porque de ser general con un par de tropas, pasar a ser concreto, porque ¿qué va a buscar Junior ahora en el PRD? Aunque me parece que por los votos que obtuvieron tendrán 3 o 4 posiciones dentro de la comisión ejecutiva y los secretariados, porque se aplicó la proporcionalidad. Pero con esa pela de cada 4 votos Miguel sacó 3, mucho más de 3. Más. Y eso que estaban programados para votar 540 y tantos delegados, pero una asistencia muy buena. Miguel se apertrechó bien, no le bastó la ayuda que supuesta y alegadamente le dio el gobierno. Están diciendo eso para los fines del gobierno, una retama, porque ellos tenían previsto, ganaba Junior de los Santos, celebrar, puesto de que iban a tener un partido, el cuarto en la boleta, que se iba a sumar al PRM. ¿Y tú crees que eso es? De las 4 boletas principales, el PRM tiene la primera y va a tener la cuarta. Pero ahora se cambia la ficha, porque de las 4 boletas principales tendrá el PRM una, la Fuerza del Pueblo una, el PLD otra, y si Miguel decidiese, como así lo ha anunciado, ser candidato a la presidencia, el PRD tendrá otra. ¿Cuál es el quinto partido?
Yo creo que el quinto partido es como el bis por ahí. Es decir, que van a aparecer diseminadas por la boleta electoral el rostro de Leonel Fernández y de Luis Abinader en diferentes casillas. Sí. En diferentes casillas. Claro. Pero la cuestión es esta. Fue una pela de calzón quitado. Sí. Hay que decir que fue una fiesta de la democracia. Que aunque se intentó de alguna manera meterle una pata al sancocho, la sensatez, el buen juicio, la racionalidad de la Comisión Electoral y la seguridad del PRD, más la conducta de Miguel Vargas, evitó cualquier confrontación. Luego se fueron a la Casa Nacional, en la Churchi, y ahí Miguel Vargas pues dio a conocer el triunfo apabullante. Sí. Yo te lo dije temprano. Claro. Pues, te lo dije temprano porque tuve información. A mediados de las 10 de la mañana, la votación empezó a las 8. Y a mediados de las 10 de la mañana, 4 o 5 calieses que yo infiltré, me dijeron, no, pero esto es rumba abierta para baile. ¿Y cómo va? No, esto es una cabosa. Por eso yo, antes de que dieran los resultados, dije, apabullante. Los delegados votando a favor de Miguel Vargas, palabra más, palabra menos. Fiquito de que hasta se mareó ya cuando supo los resultados finales. Y que el propio Miguel le mandó un refresco allá para que se refresque. Pero que uno no entiende. Bueno, pero los seres humanos son así. Ellos tienen todo el derecho de aspirar. Pero Miguel Vargas, mira, yo recuerdo que Fiquito Vázquez, el Fico, que somos amigos, se alió con el hermano, que lo quiero y lo amo, Peguero Méndez. Y Peguero Méndez desoyeron la línea bajada por el doctor José Francisco Peña Gómez para que se cogiera en el bufete directivo de la Cámara de Diputados a Winton Arnaud. Ellos desoyeron eso y se aliaron y derrotaron con el PRD, por cierto. El PRD le sirvió de coro, era Leonel el presidente, y ganaron el bufete directivo de la Cámara de Diputados. Entonces, en ese rifirrafa, negociaron el partido PPC, que lo tenía esta señora, bueno, ahora no recuerdo el nombre, el PPC. Y Peguero pasa a ser el presidente del PPC y Fiquito el secretario general. Entonces, se alejaron del PRD cuando de alguna forma y manera, usted sabe que primero los amores van muy bien. Enedina Córdoba, la memoria mía está, y Zacarías Payano, secretario general del PPC. Bueno, pues entonces Fiquito se aleja de Peguero Méndez y queda en el aire. Y yo recuerdo en mi presencia, testigo de sesión, sentado en la funeraria de Cristo Rey, obando cuando al lado de la casa albergue ahí, casi frente a un supermercado, le dijo a Tuey, cuando murió Carrasco, al hijo de Fiquito Amín, dile a tu papá que mientras yo sea el presidente del PRD, él no entra jamás al PRD. Hubo que esperar que muriera Tuey y es Miguel Vargas, creo que, no sé si Tuey había muerto o no. No, porque Tuey después salió y formó el La cuestión es que, sí, él salió del PRD con la, sí, por cierto, salió del PRD con la cuestión esta de la reelección, formó el Toro, y Miguel Vargas, siendo secretario de Obras Públicas, le dio cobijo a Fiquito, que se lo estaba llevando Mágaro una bicicleta de canasto. Fiquito se convirtió prácticamente, sin que ese puesto existiera, en Obras Públicas, una especie como de jefe de gabinete. Eso era Dios y adentro. Yo y él tuvimos algún contratiempo, porque yo era un individuo que en ese momento era encargado de combustible y los PRDistas querían que le dieran combustible. Y yo dije, no, pero si usted tiene su carro, vaya a la bomba. Claro. La cuestión es, por razones X, salí de la dirección de combustible y me fui al club. Y ahí en el club le vaticiné a los PRDistas, ustedes van a perder las elecciones. Porque había una cantidad de botellas en el club de Obras Públicas y esos señores llegaban, se sentaban en un cheilón. Y la piscina de Obras Públicas, que se la dejó de Andino Peña, y el club de Obras Públicas se la dejó de Andino Peña, el PRD, como una tacita de oro, estaba verde, llena de maco. Y los ratones hacían un campeonato mundial de fútbol todos los días, porque la cafetería funcionaba. Y no limpiaban. Yo le dije, ustedes van a perder las elecciones.
Resultado, pim pam. Tenemos una llamadita, Marina. Así. Adelante, Su Mundo con el Pueblo. ¿Quién y de dónde? Buenas tardes desde Nueva York para Su Mundo. ¡Ay! Me había abandonado, líder, ¿qué pasa? El Osorio, hermano, adelante, cuéntenos de la urbe. Un poco ocupado, pero ya estamos de nuevo para atrás. Qué bueno, hermano, cuéntenos cómo está la capital del mundo. Bueno, la capital del mundo pues se encuentra entrando en el calor de verano. O sea, muchas actividades, mucha visita política, y en el fin de semana pasado tuvo una comisión del Senado de la República integrada por el presidente de la Cámara del Senado, el señor Eduardo Estrella, y la componía el senador de la provincia de Espaillat, Carlos Gómez, el senador Johnny Sánchez de la Fuerza del Pueblo, el senador me parece el Sabiñón y Alexis Yepes, el cual pues fueron recibidos por el senador estatal Luis Sepúlveda. Ellos pues se reunieron además del cónsul general Luis Verratti con funcionarios electos dominicanos y algunos activistas comunitarios, siendo una agenda de muchas promesas y poco accional o algo tangible para la comunidad dominicana. Muchos activistas comunitarios se preguntaron que si esa era la visita número 20 de los legisladores dominicanos hacia la comunidad dominicana, pero que no dejan nada tangible en su visita a la ciudad de Nueva York. En otro orden, en el día de mañana, pues la comunidad dominicana celebra un día del dominicano en Albany. La capital. Es declarado mañana el día del dominicano en Albany, y dicho sea de paso, pues también ahí se recibirá una proclama de la gobernadora declarando el día 23 como el día de los guerreros dominicanos. Wow, está muy bien. O sea que hay muchas actividades durante el día de mañana en Órgano. Estaremos allá, desde allá pues traeremos a todos los amables televidentes de su programa Su Mundo con el Pueblo lo que acontezca en Órgano. Qué bueno. Hay muchas expectativas. Los 6 asambleístas dominicanos junto al cónsul general de la República estarán recibiendo lo que es la resolución en el día del dominicano en Órgano de parte de la gobernadora. Muchas expectativas, varios autobuses se trasladarán hacia Albany a celebrar un día de muchas actividades en la capital del estado de Nueva York. Mañana pues estaremos informando a nuestro regreso de Albany todo lo que allí aconteció, y comienzan las actividades con relación a los diferentes partidos políticos. Comienzan a registrar lo que es el empadronamiento, lo que es el contacto cara a cara con sus votantes, y todos los partidos, aprovechando el buen clima, están en la calle haciendo contacto con sus votantes. En el día también de ayer, el Partido de la Fuerza del Pueblo pues lanzó a la candidata a la posición
de diputado de ultramar, la esposa del ex diputado Alfredo Rodríguez, se lanza al ruedo político en busca de su eliminación como diputada de ultramar. Esto es todo lo que tengo por el momento. Mañana estaré de regreso con ustedes desde la capital del estado de Nueva York, Albany, con todo lo que allí va a acontecer del Día del Dominicano en Albany. Paso luego con ustedes a los estudios. Gracias, Rafael Osorio, por las informaciones, y es bueno que nos mande algunas imágenes también mañana. Gracias, Osorio, desde Osorio, Nueva York. Al 809-547-1158. Así es. Albany está cerca de Compton. Claro, sí. Ahí es donde entré. Mucha gente vive en Nueva York y no sabe que Albany es la capital. La ciudad. Sí. Oye, una cosa interesante es que algunos dirigentes del PRM se engañan entre ellos mismos. ¿Cómo así? Oh, pero yo estuve observando por las redes sociales que el senador de Sánchez Ramírez, señor de los Santos. De los Santos, sí. Ricardo de los Santos, una persona camionero muy bueno de tratar, sí. Ay, sí. No parece camionero porque tiene formación y preparación, sí. Pero inaugura un movimiento camionero con Luis. Todos los que estaban ahí ya se han juramentado como 10 veces en el PRM. Entonces, por Dios, hombre, no se engañen a sí mismos. No engañen a la población. Que la gente, otro camionero. Porque yo le pregunto lo siguiente: camionero con Luis. ¿Y el qué? El senador, pero el camionero. Y él no está juramentado en el PRM, que por demás es senador. Senador. Entonces se vienen haciendo falsas expectativas para luego. Porque déjame decirte lo siguiente: el PRM tiene una estrategia de venderle a la población que todas las encuestas dan a Luis ganador en primera vuelta. Primero, eso no se lo cree nadie. Y segundo, ellos quieren venderle expectativas, sembrar en el inconsciente del votante, sobre todo el votante opositor. Bueno, si va a ganar en primera vuelta, ¿qué hago yo a levantarme temprano? No hay que perder tiempo. Entonces quiere vender ese mensaje subliminal con el propósito que se van en primera vuelta. Pero eso no es cierto, todo el mundo lo sabe que no. Y es tan así que usted verá que vamos a pasarle al señor director un videíto que se llama El voto económico. A ver que usted lo vea en su casa, si existe o no razón. Director, si lo tiene listo, por favor. Sí, un segundo. Sí. Entonces, ¿qué acontece y viene a ser? Que se quiere vender esa falsa idea, pero que yo no entiendo, pues si usted tiene un 55%, ¿qué hace usted abriendo jornada de inscripción? Bueno, que tienen que crear expectativas. Usted lo ve por marketing político. Eso es el marketing político. Usted lo ve por los jardines, sí, por cualquier barrio del país inscribiendo gente. Pues usted no necesita más gente, a menos que no quieran ganar con un 80%. Exacto. Pero de por Dios. Entonces, cuando venga la derrota, entonces es que me hicieron fraude. No, digo, también uno no se puede ir con el amague. Ellos pueden ganar, pero la estrategia es esa. La estrategia es que todas las encuestas en las cuales vamos a ver el castigo, el voto económico, vamos a ver. ¿Cómo es? Voto económico, elecciones 2024. En las elecciones dominicanas del 2024, la población se expresará contra el alto costo de la comida y hará uso del voto económico como muestra de inconformidad con el actual gobierno. La gente aún recuerda que Jorge Blanco y Jacobo Majulta perdieron las elecciones de 1986 por la alta inflación y la caída de la economía. Lo mismo le ocurrió al Dr. Balaguer, solo que este hizo un fraude electoral en el 1990 y también, Hipólito Mejía perdió las elecciones del 2004 por la alta inflación. Ahora en las elecciones de 2024, la población hará uso del voto económico contra el PRM por la carestía de la vida que se ha incrementado en 23%. Eventualmente que ese corto video dice toda la verdad, porque las amas de casas y las personas que van a los supermercados se quedan espantados porque... No di que le bajaron $1 a la gasolina. Bueno, ¿Tú lo sentiste? Yo creo que sí. y al cartón de huevo, por lo menos lo que vende Inespre, lo pusieron a 130. Pero el presidente y otros componentes del gobierno, como Eddie Alcántara, dijeron que en Nueva York se compra más caro que aquí.
y recientemente el cartón de huevo bajó a dólar y algo, ¿no? A dólar y algo el cartón de huevo. Una comparación vergonzosa. Una comparación vergonzosa. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como una forma y manera de ir en auxilio, si se quiere, del sector avícola que está con el grito al cielo. Eso se trata. Han quebrado prácticamente. Oye, otra promesa de lo de nunca acabar. El ministro de Obra Pública, el señor Deligne Ascensión, acaba de anunciar la supuesta contratación de empresas multinacionales y locales para la construcción de 4 puentes. Camino del puente me iré. Pero cuando él entró al Ministerio de Obra Pública, se fue de aquel lado, en Sancho Sama, Sí. específicamente a la avenida Puerto Rico, próximo a donde estaba una empresa que llenaba tanques de oxígeno. Ahí dieron el primer picazo para la construcción de un puente que iba a salir desde la avenida Puerto Rico o calle Puerto Rico de Sancho Sama y iba a terminar en la Manuela y 10. Sí. Luego se le preguntó a Deligne y dijo que no, que eso era mentira, que cuándo él había ido a eso. Pues ahora están anunciando una nueva barcaza, un puente paralelo al Juan Bosch, otro puente aquí en el Peinado, y el cuarto puente parece que se le olvidó. Pero usted sabe que eso no es posible. ¿Y dónde está el presupuesto para eso? Pero por demás, le da el tiempo de esta administración. Es vendiendo ilusiones. Para ellos le rinde vendiendo embute a la gente, tratando de creer que aquí hay indios. Pero Deligne Ascensión no tiene la supervisión suficiente como para ir a los barrios carenciados de este país y ir a arreglar pequeños tramos de calle. Yo quiero que el señor director nos pase un videíto que hay ahí, que lo tenga listo, en un sector de la capital, los moradores del sector Hogando, para que ustedes vean cómo está esa calle, que no pueden andar ni los cerdos, como dice el amigo que hace un audio y nos lo manda. Y eso es lo que queremos, que ustedes hagan su audio y nos lo envíen a nosotros. ¿Estamos listos, director? Vamos a ver esa calle, cómo está. ¿Ustedes creen que es justo que en una comunidad en el siglo XXI estemos viviendo así? Miren de qué manera, miren, eso da pena y vergüenza. Ya ni los puercos viven así, porque ya una granja de puerco hay que ir a ver qué calidad de vida le ponen. Miren la calidad de vida que tenemos los moradores de Villa Hogando, señores. Es una irresponsabilidad de las autoridades a esta fecha. Villa Hogando. ¿Tú sabes cómo le tienen que salir los niños cuando van para la escuela? Los zapatos guindados. No, con funda plástica. Funda plástica. No hay otro yo pensaba que eso se había superado. No. Y se lavan los pies llegando a la escuela. Pero usted está anunciando 4 puentes, cuando en Villa Hogando hay una callecita que lo puede tener son 300 metros y usted no la pavimenta. Pero uno pensará que son puentes para escaparse. Pero por Dios. Pero eso es vendiendo ilusión y vendiéndole mentira a la población. Primero porque eso no está presupuestado, y segundo, en el presupuesto que viene probablemente no haya el suficiente dinero. Ellos están hablando de comenzar a hacer los estudios de licitación. Pues tú sabes que las promesas son promesas. Es como decía el escritor de La vida es sueño. Sí. La vida es sueños. Y los sueños son. Calderón de la Barca. Ay, Pedro Calderón de la Barca. Oye, y no han anunciado los tickets y las ayudas que van a dar para el Día de la Madre. Se dice que hay 500 millones. Que hay una millonada ahí. 500 millones para el Día de la Madre. Y posteriormente eso se va a multiplicar por 4, por 5. Eso es de lo mismo que sobró de la habichuela con Porque se pretende luego hacer alguna especie como de encuesta. La madre contenta, van y le preguntan, ¿por qué no te votaría? Regalo a la madre y encuesta al mismo tiempo. Pero oye bien, el PRM tiene derecho a hacer su campaña de marketing político para crear percepción, porque tú sabes que, como bien han dicho los mercadólogos en política, todas las encuestas, y también lo dijo el Papa Hipólito Mejía, ¿cómo que tú le llamas? Hipólito Mejía dijo que las encuestas la gana el que la paga. Entonces, quienes sabemos de encuestas,
hemos aprendido en la experiencia que la única encuesta en la que se puede creer de las grandes firmas tradicionales es la que ellos hacen última, ya 10 o 15 días antes, porque ahí la empresa no se puede jugar la faja. Mientras tanto van a responder a quienes las están pagando. Pero cuando tú caminas por la ciudad, anda por los barrios, te monta en el metro, te monta en el autobús, habla en el mercado, entonces tú escuchas otra realidad diferente. Y uno deja, este pueblo ha aprendido a soltarle nylon, cuerda, al anzuelo. Sí, claro. Soltarle hilo a la chechigua. Sí. Y después al final, pan, viene el fuetazo. Porque antes nos decían que le cogemos la fundita y no somos reformistas, ahora cogen la fundita y no son PRMistas. Entonces, quienes estén con ese sueño durmiendo van a despertar con una pesadilla, porque no es verdad que un país donde la gente está haciendo fila para buscar pasaporte para alargarse del país, con tantos desaparecidos, gente que están yéndose en yola y como quiera, el que está bien no se va de donde está bien. ¿Pero y dónde? Porque decía el padre Toño Vera que a nadie le amargue el dulce. Claro. Entonces, no es dulce que esté el país. Yo no veo cuál es la razón para que este pueblo pueda seguir soportando el peso de esta inflación, el peso de un gobierno con una política impositiva, sacándole más de 100 pesos por galón al pueblo. Y sin embargo, no le baja la gasolina. La gasolina debió estar a 200 pesos. Cuidado si menos. Y cuidado si menos, ¿no? Porque en esta fecha, cuando Leonel Fernández o el propio Danilo Medina eran presidentes, comprándose el galón por encima de los $100, nunca llegó a estos extremos de carestía la gasolina. Y ahí están los datos. Están abusando. La cuestión es que me llama poderosamente la atención, Marino, amigos telespectadores, la declaración que da un capitán de empresa importante de este país, Frank Rainieri, que sale en primera plana de un periódico de circulación nacional en el día de hoy, y dice Rainieri que la confianza es la clave para los gobiernos en República Dominicana. La confianza. A esta altura de juego, Frank Rainieri viene con ese juicio de valor. La confianza es la clave. Habrán tumbado a Frank Rainieri, porque el que tire ese bujucazo, eso es para que la gente le entre en línea. Un capitán de empresa que dice que la confianza es importante, entonces si pero él está diciendo que le está yendo bien, que está progresando a nivel empresarial. No, porque como él está en el turismo, tiene que ir bien. Inclusive ahora va a hacer inversiones cuantiosas en medios de comunicación. Dice que saquen la cuenta para proteger sus intereses. Bueno, pero que acaba, por cierto, de darle un vejigazo a sus competidores. Porque la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar no inadmisible el recurso de casación que los competidores de Frank Rainieri, que quiere un aeropuerto por allá, por Bávaro, por esos sitios. Ahí están unos empresarios y se lo declararon inadmisible porque ellos recurrieron en casación a una decisión que tomó el Tribunal Superior Administrativo. Entonces le tocará ir al Constitucional. Mientras tanto, los trabajos de ese aeropuerto, que dice que entre un aeropuerto y otro, en un avión, lo que hay como 5 minutos, pues están detenidos. Tremendo vejigazo a la gente de Cascana, así que se llama. Las únicas gente que le han vendido piedra a Donald Trump. Así es, muchachos. ¿Cómo que se llama el propietario de eso? Sí, los Azuri. Sí, le dieron. Y muchos empresarios norteamericanos que vinieron aquí a invertir se devolvieron porque le estaban pidiendo, no le estaban pidiendo un peaje muy fuerte. Los Azuri le vendieron unos peñones. Mira, le vendieron unos peñones. Vámonos a una pausa para que regresemos, porque quiero que veamos y por qué que le han entrado a dos manos tanto a Seara como a David Collado. Desde el PRM le están entrando a esas dos gente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Desde el PRM no. ¿Sí? Desde el programa Aeromundo. También. Hoy no es un vocero. Es el vocero del PRM. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Pero mentándole la madre que están. Sí, de sinvergüenza para arriba. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo. Doctor Leonardo Suero. Oye, entonces, ¿qué fue? Esta mañana hubo un enfrentamiento en Moca entre bandas de narcotraficantes.
hubo en un primer momento 2 muertos y posteriormente una persona que quedó herido murió. Eso se llama en el barrio La Punta, en Moca, es para allá, de por Dios. Y es que vamos a dejar a las autoridades que se pierdan nuestras comunidades. Moca, que es una provincia, un municipio tan laborioso, con tanta fama. En Moca hay el mejor mofongo, en Moca hay la mejor yuca, pero que es una comunidad de gente laboriosa. Pero el microtráfico ha copado todos los barrios de la ciudad, parajes y secciones. Eso antes era una cuestión que uno no se la imaginaba nunca jamás, pero lamentablemente han dejado que el consumo, venta y tráfico de droga penetre de tal manera que la juventud nuestra está perdida. Tú no encontrabas antes, una cosa que comentaba hoy, ver la DNCD en la capital, en Santiago, era algo muy normal en esas grandes ciudades. Pero en el campo más remoto de la República Dominicana, en cualquier rinconcito, tiene que andar la DNCD detrás de los puntos de droga. Pero una cosa increíble, yo estuve ahí en Villa Las Matas, en la provincia de Sánchez Ramírez, y en una zona arrocera, en una zona de una carretera que está con canales de lindre de ambos lados, han llenado esa calle de casitas. Y estuve unas cuantas horas ya, de un día para otro con mi madre, y yo vi más de 3 ocasiones la DNCD en camioneta, armado, entrando nada más para ese punto. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que está pasando cuando se ha reportado algo tan alarmante como es la presencia de consumo de droga, no solo en las escuelas públicas y los liceos, en los colegios de los riquitos y riquitas de este país? También presencia de consumo. A partir del momento en que la droga que pasa por aquí, por el país, ya no te pagan en cash money, sino que le dejan en especie. Por eso hay un microtráfico a nivel nacional y el país se nos está yendo de las manos. Pero nada, vamos a hacer conexión directa con nuestro estelar periodista Michael Monegro con las informaciones del día. Lo tienen confundido con el Michael Miguel, ¿eh? Monegro. Como que cancaneó un poco ahí, patinó. Hay que ponérselo una chuleta, un pronter ahí, Michael Monegro. Me di cuenta como que... ¿Cómo va todo? Adelante. Bien, Michael, ¿cómo está? Miren, eso que usted Michael menciona, esa situación, mencionamos la semana pasada el caso de los 3 brazos, de que hasta una escuela tuvo que cerrar precisamente por la delincuencia. Y hoy fuimos a los 3 brazos otra vez. Comunitarios de esa zona tenían una rueda de prensa, pero de buenas a primeras ellos dicen que no hay delincuencia, que ahí todo está bien, que están buscando a una persona, que el barrio está tranquilo, pero mientras tanto la escuela tuvo que cerrar. O sea, una escuela no cierra porque sí. Era tanta la delincuencia que había incluso dentro de la misma escuela, no que había, sino que todavía persiste, porque son bandas que están funcionando en muchas escuelas de Santo Domingo Este. Nosotros desde Noticias Su Mundo estamos dándole seguimiento a este caso o a estos casos y vamos a trabajar un reportaje especial al respecto, porque lo que está sucediendo en las escuelas de esa zona del país es de verdad que bastante preocupante. Miren, continúan las alertas por las lluvias. Todavía la Oficina Nacional de Meteorología indica que la vaguada que ha estado afectando al territorio la última semana permanece sobre el país. Y aunque aquí en Santo Domingo hoy no ha caído lluvia, al menos en la zona donde he estado, pero sí la vaguada permanece afectando al territorio nacional, e incluso hay consecuencias positivas sobre eso, porque las presas empiezan a recuperar el nivel de agua que pueden servir a las principales ciudades del país, y eso es algo positivo para nuestro país. En otra información que tendremos ampliada esta noche es el tema de los arroceros. La Unión Arrocera Dominicana dice que no es cierto la supuesta alza a la libra de arroz y aseguró que los precios permanecerán estables como han estado en los últimos 5 años. Miren, el arroz es un producto político de República Dominicana, no aumenta de acuerdo a la situación económica nacional. El arroz permanece básicamente 30 a 35 pesos la libra y así se está comprando, pero en los últimos días sí ha aumentado porque el arroz antes se compraba un promedio de 32 pesos la libra, ahora está como en 36. Ha habido un ligero aumento, no mucho, pero sí ha habido un ligero aumento. Y sobre estas declaraciones de la Unión de Arroceros estaremos hablando también
esta noche en nuestra emisión estelar de Noticias Su Mundo y muchas otras cosas más que les diremos en nuestra próxima intervención en Su Mundo con el Pueblo. Señores, yo paso con ustedes. Gracias, Michael Monegro, por las informaciones. Y amigos, aquí seguimos con Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Y no deje de llamar a los teléfonos 809-547-1158 que están en pantalla para que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus denuncias. 809-547-1158, porque aquí, en Su Mundo con el pueblo tiene voz y participación. Hermano. Voy a retomar el tema que teníamos, Marino, antes de la intervención de Michael. El hecho de que van de las manos la venta, el microtráfico, nuestra juventud perdida, con esta violencia exponencial que se ha expresado. Señores, si nosotros no le ponemos atención a esta nación, de repente vamos a reeditar, y creo que en algunos barrios ya se ha reeditado, esas mafias colombianas que controlaban territorios por el narcotráfico, y como es natural, como pueden tomar medidas represivas en contra de la población, pues muchos ciudadanos se quedan callados para no hacer denuncias y no verse afectados con una posible agresión de estos individuos que de una forma u otra atacan a los ciudadanos en cosa de que los denuncien. Y hay un temor solapado, porque la gente se va a trabajar, deja a sus hijos solos, lo deja ir a la escuela y cuando viene a ver, viene cualquier agresión. Esto que usted ve de estos jóvenes que están en una discoteca y de repente hay uno que se convierte en una especie de calié, de sapo, y llama a otro para que vengan a atracar. No crean, de santero, como bien le llaman, no crean ustedes que es la primera vez que eso se hace. No, eso ha tomado connotación en este caso porque lamentablemente se mató a un joven Joshua, un muchacho que era la esperanza de su familia. Pero esos tipos, como bien lo señaló el joven Luis Brito, han hecho sacos de atraco y sabrá Dios la cantidad de personas que están muertas o lisiadas en su casa, que son fruto de este tipo de personas que quieren tener una vida muelle sin haberse fajado a estudiar, sin haberse quemado las pestañas, y quieren, como he señalado en algunos lugares, algunas veces aquí, van a discotecas. Entonces usted lo ve exhibiendo moé, exhibiendo mochandón, exhibiendo whisky caro, tenis de cualquier naturaleza, ropa cara, pero naturalmente, como no tienen la capacidad formativa para poder competir en un puesto de trabajo importante, ya sea en el sector público, en el sector privado, entonces le echan mano a un arma de fuego. No vaya a creerse que esos son los únicos que han herido y han matado, y cuando no, robado. Porque fíjese, el doctorcito es un psicópata, un individuo con la sangre fría, porque como una manera calculada de poder desviar la investigación de las autoridades, cuando ellos hacen el atraco en la discoteca esta, que salen en vía contraria huyendo los cuatro, porque también el taxista está metido en la vuelta, él, para poder tener una coartada bien orquestada, le dice: llévame a tal discoteca para seguir trabajando, para si viene la investigación. No, pero yo estoy de tal hora aquí. Lo único que él no contaba con que el Luis Brito lo iba a meter al medio, porque el Luis Brito se vio desesperado. Le estaban cayendo las investigaciones en los pies. Y entonces, de alguna forma y manera, querían culparlo a él solamente. Y sería interesante que para los fines del debido proceso y la presunción de inocencia, pues, le precede, que se puedan conseguir todas las cámaras. Porque ¿qué acontece, Marino? Si no hay la investigación condigna, ni hay un cruce del plomo, que yo supongo que se lo hayan sacado en la autopsia al niño, pues para hacer el estudio de balística, si no aparecen las armas, hay problemas, porque si no hay ese cuerpo del delito, podrán haber circunstancias atenuantes, circunstanciales es el término que ando buscando, para poderlo condenar a ellos. Pero ¿con qué lo vamos a juzgar si no están las pruebas condignas de las armas de fuego y también los videos? Hay que llevar una prueba muy fuerte. No es porque el ministerio diga y que ellos de alguna manera se hayan culpado, porque
Probablemente en un juicio de fondo pueden decir que dijeron eso por presión, Sí. porque le enseñaron a ninguno y le dieron unos galletones. Se vieron obligados a hacer esa declaración. Es decir, que el Ministerio Público tiene que emplearse a fondo buscando esas armas, pero sobre todo buscando los videos para poder demostrar si fueron ellos los que dispararon o hay otra persona en el medio. Porque ¿qué se ha hecho con el taxista? Yo no he visto ningún medio de comunicación que al taxista le hayan dado algún tipo de medida de cohesión. Quizás el tipo ya hasta se fugó, porque está suelto, no sé. Porque solamente escuché en los medios de comunicación que al doctorcito, al chiquito y ahora a Luis Brito le estaban conociendo medidas de cohesión que la dejaron para mañana. Pero el taxista parece que se fumó, se volvió invisible, porque el taxista es culpable porque contribuyó a la fuga de ellos, entre otras cosas. Pero eso yo lo concateno con la cantidad de droga y muchachos jóvenes de nuestros sectores que están metidos en ese tipo de flagelos, vendiendo droga y cuando no atracando. Así mismo empezaron los hombres de Pablo Escobar en Medellín. Vean las historietas de Pablo Escobar para que usted vea cómo él recluta cuando se hace narcotraficante, que él empezó haciendo vueltas, robando carros, vendiendo electrodomésticos y esa cuestión, hasta que se mete a narcotraficante. Entonces él reclutó todos esos lugartenientes de Medellín, de esos muchachos pobres, a Pinina, al mismo Popeye y otros más, que eran muchachos que se utilizaban para hacer mandados de droga y se utilizaban para el sicariato, para eliminar personas. Todavía aquí no hemos llegado al extremo de eliminar guardias, de eliminar policía, pero si no se le pone costo a esa situación, hacia allá iremos y será muy tarde. Cuando vengan los sombreros probablemente no hayan cabeza. Lo más triste, doctor Suero, del caso del microtráfico en la República Dominicana, primero, por un lado, la gran deuda social que tienen los gobiernos dominicanos para ofertarle alternativas a los jóvenes. Ese ejército humano de jóvenes que ni trabajan ni estudian, ese grupo de jóvenes que están aspirando a la vida fácil también, a no hacer esfuerzo, porque ¿para qué estudiar en un país donde al término de la carrera los estudiantes ya formados, graduados, van a estar ganando sueldo entre 20, 25, 30 mil pesos, con una canasta familiar que anda por los 40 y tantos mil? Entonces, mientras otros que no estudian, metidos en el mundo del narcotráfico, del lavado de activos, están exhibiendo fortunas, mientras otros carroñeros de la política entran a la política pobretones en chancletas y en cuestión de un periodo de 4 años se declaran con millones que no hay manera cómo pueden justificarlo frente a los tribunales. Entonces, ante esa realidad hay una modalidad que se está usando, y es que están usando a niños, adolescentes como mulas para distribuir las drogas. Muchos de estos niños en muchos asaltos están apareciendo jovencitos en los pleitos que hay en las barriadas donde la droga pulula por doquier. Se están dando estos fenómenos. Entonces, la policía, en su plan último que han planteado ahora de vuelta al barrio, no es volver al barrio para hacer medidas de represión, es entrar al barrio para convivir con la gente, escuchar cuáles son sus problemas y cuáles son las opciones que el Estado ha hecho en un plan para rescatar a esos jóvenes, ofertándole algo diferente. Me decía el padre José Luis ahí en Cristo Rey que fueron con aquel famoso tema de recuperar armas por juguetes o comprarlas. Disparate. Lo más que le estaban ofreciendo los tigres, aparecieron con su chilena y sus revólveres y su pistola, pero lo que le estaban ofreciendo eran 5,000 pesos por una pistola que ellos la usaban. Entonces ellos mismos, me decía a mí un delincuente, que 5,000 y 10,000 pesos se lo levantan ellos nada más en una sola salida en la noche. Exacto. Atracar un par de gente. Entonces el incentivo desprovisto de un plan educativo de nada sirve. Entonces vamos a dejar, señores, de andar por las nubes con los proyectos sociales. Esto es un tema serio. La juventud dominicana, el pueblo dominicano necesita que se siente la sociedad civil, los educadores, las iglesias, los expertos, psicólogos, psiquiatras, a diseñar un plan
integral, holístico, para ver qué es lo que le vamos a ofertar a nuestros jóvenes para motivarlo. Usted ve los jóvenes en las universidades, en las escuelas, andan con un vape, y eso es tirando humito. Y ahora mismo ya tenemos reportes de jóvenes que han muerto, tanto aquí como fuera, porque ahora el vape, no le exigen a nadie ningún documento para vendérselo. ¿Y no está prohibido eso? No, que va a estar prohibido. Pero la juca sí. Eso lo venden donde quiera. Y le ponen su posturita ahí. Cariñito. Sí, para ir creando adicción social. Sí. Entonces, el problema es complejo, y cuando los problemas son complejos, las alternativas que se deben de buscar desde el gobierno, desde las autoridades, tienen que ser complejas para entenderlo, no inventando fueron. Marino, el daño que le hace a la salud. Ay, a esos muchachos tienen los pulmones listos. Sí, y le puede dar un derrame cerebral, como le puede dar un ataque al corazón, porque ese humo que inhalan es exponencialmente mucho más dañino, y ese aceite es mucho más dañino por mucho que el cigarrillo. Pero aquí el dejar hacer es dejar pasar. Vimos los otros días, creo que el domingo antepasado, cómo anunciaron ahí en Villajuana un programa Volver al Barrio. Y 2 o 3 horas después le salen estos muchachos y le tiran un cubo de aquello a ese programa, porque no se preocupan por hacer políticas públicas integrales. Volver al barrio. ¿Volver al barrio de qué? Dando funditas de comida que lo más que duran es un día. Y prometiendo cosas que no van a cumplirse. Naturalmente llevaron unos jóvenes ahí que han sido han salido de la pobreza con su ejemplo, con su trabajo, pero que el gobierno no le da ninguna alternativa a los de abajo, a los emprendedores. Usted ve la cantidad de jóvenes y se publicita como algo extraordinario, y no deja de ser importante que otras instituciones públicas gradúan, pero ¿dónde está el mercado laboral? ¿Dónde van esos muchachos a poder alquilar su intelecto, su fuerza laboral, su fuerza muscular? Porque no hay. Entonces, ¿qué implica? Tienen que irse al motoconcho. Los que pueden ser un poco emprendedores ponen un puesto de rellena, o cuando no, buscarse su machete, buscarse su pistola y su puñal para salir a atracar. Otra cosa, que hay una dicotomía en el país. Aquí se habla del control de la ilegalidad haitiana. Pero yo creo que hay una foto que te mandé, director, donde habla de la cantidad de visas. Mire, es una dicotomía que hay en este país. Mire, algo que no entiendo, no queremos más haitianos en el país y le damos más de 100,000 visas por año para que se queden en el país. Pero son visas de negocio, eso, son supuestos comerciantes que vienen a hacer inversiones al país o vienen a comprar productos, que es el subterfugio que se está utilizando ahora. Claro. Para dejarlo entrar. Se le dan visas como si fueran individuos que vienen a hacer negocio en la República Dominicana, pero mentira, que son humildes ciudadanos haitianos que quieren salir huyendo a la pobreza, y estos coyotes, entre los que hay civiles y militares y autoridades consulares, le venden esa visa carísima. Y como no hay ningún control en la frontera, porque todo eso es mentira. Aquí se habló de un muro tecnológico donde se iban a usar drones. Muro inteligente. Que es un muro que usted le iba a llevar un libro. Y el muro, ¿qué dice ahí? Y te lo leía. Muro, ¿cuántos son 2 por 2? 10. ¿Cómo? Sí, porque también hay un muro bruto. La inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Eso se vendió a este país con bombos y platillos, y andaban unos militares en jet ski, para allá y para acá, y bururum, para resultado nada. Se le vendió a la población de un patrullaje por cuadrante. Vaya a buscar el patrullaje por cuadrante, vaya a buscarlo. Usted ve que son las 1, las 2 de la mañana y usted no se encuentra con un policía ni siquiera para remedio en la calle. Y qué hablar del tránsito.
porque desaparecen las autoridades y los miembros de la DGC de que oscurecen la calle. Sí. Es decir, que esto es de túmbulo en túmbulo, porque es promesa, 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 promesa y más promesa, y no se concretiza ninguna. ¿Estamos entendiendo? Porque el país no percibe, como bien lo señalo, políticas públicas que vayan en mejoría de sus condiciones materiales de existencia. No hay mejoría de ninguna naturaleza. ¿Usted ha observado que hay mejoría en la salud? No. ¿Usted ha observado que hay mejoría en el tránsito? ¿Usted ha observado que hay mejoría, por ejemplo, en la compra de alimentos, en la electricidad, en el transporte y una serie de servicios más que son sumamente importantes para la población, pero sobre todo la seguridad? Si hay algo que los pueblos están en condiciones de sacrificar, es hasta la libertad por la seguridad. Claro que sí. Por eso es que se instalan las dictaduras, porque las dictaduras de alguna manera acaban con esos flagelos de inseguridad que hay en la calle y le dan para abajo a los ladrones, aunque ese no es el término que se anda buscando. Pero probablemente tampoco aquí hay una justicia que camine, Marino. Usted se encuentra en las cárceles de este país que el 60% y algo más son de preso preventivo. Gente que se están pudriendo en las cárceles de esta nación sin que haya ningún mecanismo para que vayan a juicio de fondo, y si son inocentes pues para su casa, porque aquí la presión mediática, Marino, se ha impuesto de tal naturaleza que los fiscales lo que piden es prisión preventiva y no aportan prueba a descargo, nada más prueba a cargo, y los jueces se la admiten. Pero bueno, bien, gracias. Vámonos a una pausa y volvemos en breve, porque tú estás desbaratando el país. No, realidades, mi hermano, realidades. No, pero que es verdad. No, lo que pasa que... Gracias por permanecer con nosotros. Usted está en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación, desde la República Dominicana para el mundo. No olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick, y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. En los Estados Unidos y en todo el continente americano, en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles. Aquí y ahora, señores, agárrese país, que llegó quien tenía que llegar. ¿Quién es que tenemos, doctor Suero? Bueno, tenemos un invitado de lujo que nos prestigia y nos enorgullece tenerlo aquí en el espacio. Se trata del mayor general retirado, es ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, quien además es miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, a quien le damos las buenas tardes. General. Bueno, muy buenas tardes. Como siempre es un placer deferir esta invitación, porque, ¿por qué no decirlo? Me siento muy bien aquí en este ambiente donde se tiene el privilegio de articular ideas. Sí. No solamente informar, sino también de debatir los grandes problemas nacionales, y de eso se trata principalmente. Entonces, de mi parte, un saludo muy dominicanista para ustedes dos, y un saludo muy dominicanista no solamente para todos los miembros de la Fuerza del Pueblo, sino para los simpatizantes y para los que no son amigos también. Un saludo muy dominicanista. Sí, el general Soto Jiménez, señores, un gran intelectual, un guardia de pie a cabeza. A los guardias les gusta que le digan guardia, pero este guardia es un intelectual, claro. Este guardia es un escritor, este guardia es un hombre de mucha visión y que ha escrito grandes libros, en los cuales he tenido yo el privilegio de leérmelos, y hasta el privilegio de que alguno me lo ha dedicado, me le ha metido la firma. Pero por demás, un guardia democrático. No, claro. Siendo ministro de las Fuerzas Armadas, fue el primero que rompió con los tabúes de que los izquierdistas no podían visitar el ministerio. Sí. Y permitió que gente de izquierda fuera inclusive a darle clase en maestría a los militares. Naturalmente, cuidando la distancia, pero lo permitió eso Soto Jiménez. Para dejarle el escenario a Soto Jiménez, ayer vi yo que en honor al Moreno, el papá de Guido, se hizo un acto, y vi un acto como la izquierda se ha ido desvaneciendo. Y el mejor análisis que yo he leído sobre la izquierda dominicana lo escribió
Soto Jiménez, yo decía, pero ¿cómo es que un guardia puede hacer un análisis tan profundo? Hasta que empecé a leer a Soto Jiménez. Soto Jiménez, este escenario es suyo. Bueno, lo más importante, agradezco mucho una presentación que me honra, y yo pienso que la apertura a lo que han hecho referencia está en la convicción necesaria de que todas esas divisiones, inclusive las más radicales, son parte de la misma dominicanidad, de una dominicanidad que, como debe ser en democracia, se expresa de diferentes maneras. Y déjame decirte que está cimentado una visión que tenía Gregorio Luperón, como yo le llamo, el soldado de la democracia, como tú has dicho, que él decía que el asunto de la defensa nacional no era privativo de las Fuerzas Armadas, sino que cada ciudadano tenía que ser un soldado de la República, un soldado en procura de su defensa, y en eso yo creo que el héroe de la restauración, no fundamental, sino el héroe de la restauración, tenía una visión, tenía un sesgo visionario de lo que debe ser en términos reales hoy el papel de las Fuerzas Armadas, y el principal fue el que tú mencionaste en tu introducción, que es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. General, todos sabemos que el anticomunismo de las Fuerzas Armadas le fue inoculado de alguna manera en el ADN a los guardias de la dictadura de Trujillo. Sí. Y de repente continuó con Balaguer, con menos expresiones, pero continuó con Balaguer. Inclusive en los cuarteles había un letrero que luego fue retirado cuando llega el PRD, que decía: guardia, el comunista es tu enemigo. Sí. Y de repente vemos un guardia formado, intelectual, capacitado, que empieza a dar ese proceso de apertura. ¿No le trajo eso algunos celos y alguna crítica? Mira, son parte de los avatares de la carrera, pero yo quería, más importante que eso, es decirte, observarte, que tú lo pones desde el trujillismo. Yo creo que es un viejo debate anterior a Trujillo. Es la famosa división que sí existía y que siempre ha existido en el espectro político dominicano entre las corrientes liberales y las corrientes conservadoras. Desde el inicio de la misma república, es más, yo pienso que es anterior a la misma república. El primer partido dominicano real fue prerepublicano y fue el Partido Liberal. Es el partido de Sánchez Valverde, el partido de Sánchez Ramírez, de Núñez de Cáceres. Sí. Ellos fundaron ese partido, sobre todo no Sánchez Ramírez, que es el primer caudillo dominicano, sino Núñez de Cáceres, Correa y Cidrón, López, el padre de lo que fue la filosofía dominicana. Y déjame decirte, ellos fundaron ese partido, y es interesante ver cómo en el desarrollo histórico, fíjate, prerepublicano, esas corrientes estaban totalmente enfrentadas. Bueno, y para no cansar el cuento con el historicismo, te diré que se define básicamente con lo que fue la proclamación de la República Dominicana. La idea, como dice Bosch, es una idea que nace y se fermenta en lo que él llama la baja pequeña burguesía urbana dominicana. Sin embargo, la República, por razones muy concretas, nace con el hechizo, la estampa, no conservadora, sino de todo el espectro del acto como polo de poder, y que sirvió de instrumento para que los ateros, junto con los conservadores, asaltaran el poder. Lo que yo digo es que la República nació con el hechizo, con la estampa de los ateros, que era el polo social por más de 300 años de historia dominicana. A partir de ahí hemos seguido una ruta con distinguidas excepciones, donde siempre han gobernado los conservadores. Y entonces, con el grave sesgo, y te lo voy a explicar históricamente, en que sucede que cuando los liberales han llegado al poder, entonces se convierten en conservadores. Ya sea para mantenerse en el poder o para poder cimentar cualquier tipo de uso del mismo. Entonces podemos tener ejemplos muy,
muy claros. ¿Cuál fue la primera constitución liberal y progresista? La de Moca de 1858, que nunca se pudo poner en funcionamiento. Después tenemos lo que vino después de la guerra restauradora, la imposibilidad de la gente del Partido Azul, de las corrientes liberales herederas de los trinitarios de la Primera República, su incapacidad para poder instaurar un Estado burgués en la República Dominicana. Bueno, pero por ahí podemos seguir, no solamente con la revolución de Horacio Vázquez y Moncácer, que siendo liberales y siendo el movimiento 26 de julio lo que dio el traste con la ejecución, por decir así, el magnicidio de una dictadura cruenta como la de Ulises Ceró. Y entonces a partir de ahí hemos tenido, tú mencionaste a Trujillo. Trujillo es el más fuerte eslabón del autoritarismo clásico dominicano, pero detrás de Trujillo está Ulises Ceró, en los antecedentes. Sí, claro. Está Báez, está Báez, Santana. y está Santana. Y el primer caudillo dominicano es Sánchez Ramírez. Juan Sánchez Ramírez. Y fíjate que, como dice un famoso lema y casi medieval, los iguales se copian y se protegen. Y en este caso van corrigiendo metahistóricamente sus errores, pero recayendo en sus vicios, no solamente en el uso y abuso de los poderes del Estado. General, tenemos una democracia, ya entrando quizá un poco en el tema político, tenemos una democracia lo suficientemente sólida que podamos decir que el cuartelazo ya está fuera. No, eso yo no me atrevería a decirlo. Sí. Yo creo, y te lo voy a explicar de una forma no clásica, sino una forma real. Yo lo que pienso que hemos evolucionado indudablemente. Indudablemente. Fíjate, si tú comparas el 1962 con lo que tenemos hoy, que no tenemos una democracia perfecta, pero sí tenemos una democracia que ha costado mucho sacrificio al pueblo dominicano. Sí. Tú mencionaste algunos de los avatares de esa democracia. Pero hay que tener muy en cuenta, y debemos aferrarnos a eso, de que hay cosas que quedaron en el pasado, cosas indeseadas e indeseables que quedaron en el pasado, porque lo han demostrado los hechos. Y yo siempre pongo un ejemplo, quizás repetido, manido, pero yo creo, y aplicable a este momento. Fíjate que entre las cosas que hemos superado y aprendido, con muchísimo sacrificio y muchísima sangre también, está el hecho de que, como decía el camarada Mao Zedong, que decía que el poder nacía de la boca de los fusiles, sí, ¿verdad? Pero realmente en la democracia, ¿verdad?, el poder nace de la boca de las urnas, y en toda su dimensión. Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es eso, que los errores de los gobernantes, de los partidos de gobierno, se pagan con ese pedazo de papel. Ese pedazo de papel que puede cambiar el destino de las naciones. En el sentido más duartiano del caso, Duarte decía precisamente que la política no es eso que nosotros conocemos como la politiquería, que la política es la más noble de los sistemas humanos, pero sobre todo, y eso lo refuerza el presidente Clinton, que se le preguntó al respecto sobre el caso, es la única actividad que es capaz de cambiar la suerte de la gente. Y cuando hablo de la gente, la suerte de la gente, hablo de las mayorías, no de las élites, de las mayorías. Entonces, a eso debemos apostar. Y el papel de las Fuerzas Armadas, que fue por donde tú comenzaste, sí, es notable, sin contaminarla con la política. Siempre cito el pensamiento del general Barza. El general Barza es el general argentino, que fue el hombre de la transición de la dictadura militar a la democracia, y yo creo que hay que meditar sobre sus palabras. Él dice que la conciencia de los militares, los políticos deben respetar la conciencia de los militares, porque esa conciencia solamente le pertenece a la nación, a la república. Y entonces, en este caso, yo pienso que hay que categorizarlo. ¿Categorizarlo en qué sentido? Y reflexionar muy claro con respecto a eso. Yo pienso que los militares activos hay que respetar
esa conciencia. Hay que respetarla. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los militares en servicio, en condición de retiro, han recobrado todas sus facultades. Sí. Solamente le queda el tufo ese de militares activos, que como dice la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, hay dos tipos de militares. Los militares en servicio activo, que tienen prerrogativas y reglamentos determinados, y los militares en condición de retiro, que también tiene lo que se llama las reservas, y eso hay que explicarla muy bien, porque en la República Dominicana se confunde reserva, pensionado, oficiales en retiro, o tropas en retiro, y yo pienso que eso hay que tenerlo muy claro en el uso de la lucha política totalmente legítima y de una manera también acondicionada. A ti te gusta hacer, en el caso tuyo, una serie de referencias muy puntuales. Sí. Yo recuerdo, para que tú veas lo que te estoy explicando, que en época del doctor Balaguer, por ejemplo, en época de elecciones, se le daba permiso a los soldados para que fueran al campo a decirle a sus familiares, y ahí está el valor de los militares activos también, por quién votar. En este caso, el lema era Colorado entero. Sí. Bueno, eso tiene otras implicaciones, pero legítimas también, porque el hecho de usted ser militar no cohíbe a sus familiares y sus amigos de las convicciones políticas. ¿Está usted de acuerdo con el voto de los guardias? Mira, yo he dicho 1000 veces que eso es una aspiración largamente apetecida por los militares, sobre todo por la parte profesional de las Fuerzas Armadas, porque déjame decirte algo, es un hecho que en la mayoría de los países, no solamente de Europa y de América Latina y América del Norte, los militares votan. Ahora bien, yo pienso que debemos primero macerar nuestra institucionalidad, porque si bien es cierto eso, también tenemos que calcular que el fantasma del caudillismo, el fantasma de la politización, y con esa vehemencia que tiene el dominicano, sigue galopando en el inconsciente colectivo del dominicano, y por eso siempre se ha hablado de esos coroneles que se casan con la historia. Siempre hay un caballo berrendo de los caudillos galopando, y entonces eso no podemos alimentarlo. Tenemos que visualizar las Fuerzas Armadas como lo que son, como lo que son constitucionalmente, un organismo que en ningún caso trazan la política en la democracia, y que son un instrumento de la gobernabilidad democrática. Son fundamentalmente obedientes y en ningún caso, pueden deliberar. Ese es el caso interesante. Viendo así a grosso modo, ¿qué ha cambiado en la sociedad dominicana, en esa concepción, digamos? Éramos una sociedad que teníamos ideología, ¿no? Sí. Un grupo ideológico por aquí, el que era balaguerita era conservador por Balaguer, etc. Pero ahora, en esta sociedad líquida, en esta generación de cristal, como se le ha llamado, tantos nombres que se le quieran poner, la posverdad, la infocracia, ¿cómo se pudiera plantear, digamos, en medio de esta sociedad como tan frágil y que los partidos no se diferencian uno de otro en la manera de la gobernanza? ¿Qué vamos a hacer para ofrecerle a la gente algo diferente? Realmente ha habido un cambio. Sí. Yo digo que el cambio no tiene que ver, vamos a llamar un lenguaje llano, en los libritos de los grandes caudillos. Ustedes recuerdan una época determinada, no hace mucho tiempo, en que todas las actividades de los partidos políticos comenzaba y terminaba en el cementerio. Era como una especie de oficio de difunto. De culto. Las convenciones, las querellas internas, todos se resolvían en la tumba de los 3 grandes muertos. Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, ¿verdad? Entonces, eso era un referente importante, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo que ha cambiado como referente no es el librito de esos 3, por lo menos esos 3, para no meter en el asunto de la ideologización, que es un producto también patente y muy patético de la Guerra Fría. Yo lo que pienso es que esos libritos no han cambiado, ni podemos categorizarlos tampoco. Están categorizados en nuestras preferencias, ¿verdad? En el respeto de nuestras referencias. Esos libritos siguen ahí como referentes.
pero ya no funcionan. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha cambiado realmente? Son los libritos. Es el pensamiento, vida y acción de esos personajes, ¿verdad? Del doctor Joaquín Balaguer como proteo de la política dominicana, sin entrar en consideraciones morales. Sus enemigos lo declararon padre de la democracia. Bueno, y entonces tenemos el caso del profesor Juan Bosch, un gran organizador. Es el padre de la mayoría de los partidos políticos en la República Dominicana. Y José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masas que ha tenido el país. Entonces tú te preguntas, ¿es el librito de ellos que ya no funciona? No, lo que no funciona, porque ha cambiado. Esos libros no funcionan, por lo menos como funcionaban antes, porque lo que ha cambiado es el tejido social. Y sobre todo, en la medida que se pierden esos referentes, ¿verdad? Esas instrumentalizaciones del pensamiento político o del quehacer político se van haciendo más infuncionales. Entonces esos grandes muertos están ahí como referente, pero ya ni siquiera sus grandes trucos de bolsillo, en el caso de Hombre, una forma de decir un poco irrespetuosa en esos casos, funcionan como tal. Yo estoy hablando en la funcionalidad política, claro. Porque como tú dices, la política realmente ha cambiado en la dinámica. Siguen ahí y fíjate, lo que prevalecen todavía son sus malas causas. Sin embargo, también las buenas ya nos responden. Mira, y precisamente con este gobierno, el gobierno actual que tenemos, tuve claramente que se tratan de articular los viejos trucos de bolsillo. Sin embargo, no prenden en la sociedad. No solamente porque los jóvenes, y la mayoría del gobierno es bastante joven, no prenden sencillamente porque el tejido social no ha cambiado. Siguen permanentes las razones. Por ejemplo, una de ellas es la gran deuda social que hay en la República Dominicana con el país grandote. El país grandote, y es una idea del presidente Fernández. Él hablaba hace tiempo de los 3 países, del país pequeño, de lo que lo tienen todo, ¿verdad? Que constituye un bajísimo tanto por ciento de la nación, la clase media que es más o menos un 33%, para ser exacto, quizás 28, 29%, y el país grandote, el que está sumido en la carencia de sus necesidades y servicios. General, vimos a mediados del 2005 y en adelante, que en América Latina hubo un movimiento político de presión democrática importante, donde llegó la izquierda a muchos lugares, en contraposición de los intereses geopolíticos y tácticos en algún momento de los Estados Unidos. Pero ahora hemos visto cómo hay una expresión de un neo-autoritarismo expresado, por ejemplo, en Venezuela, López Obrador, Daniel Ortega, en un primer momento Bolsonaro, y ahora en el Ecuador, con esta súbita decisión del presidente Lasso, donde defenetra el Congreso y crea la muerte cruzada, algo así es el término. ¿No hay una expresión de un autoritarismo en América Latina que pueda barrer la democracia? Mira, no. Mira lo que yo pienso. A la luz de los hechos, no de especulaciones, ni de retorcijones dialécticos. Oye lo que yo pienso. Yo pienso que la política en América Latina es pendular. Y como los péndulos, en un momento le toca a la izquierda, en ese pendular, y otra a la derecha. Sin embargo, usted y yo hemos omitido un elemento importante, que es el centro. Lo que se llamó en América Latina el movimiento antipolítico. Los antipolíticos eran que son el centro. Ahí estaba Fujimori, y estaba Collor de Mello, por ejemplo, en el Brasil. Bueno, pero tú vas a ver que el gran problema de América Latina no es ideológico. No es ideológico. ¿Tú sabes por qué no es ideológico? Porque si tú te pones a analizar en sus detalles, el gran problema, que no resuelven unos, ni resuelven otros, ni el centro tampoco, es que América Latina tiene más de 225 millones de pobres. Entonces, no hay solución. Se nos olvidó el Perú. No, lo que se nos olvidó fue el centro. El centro, bueno. Pero es pendular. Sí, señor. Ahora,
el caso del autoritarismo en América Latina tiene una raigambre fundamentalmente cultural, desarrollada en la historia, y no tiene que ver nada con el péndulo, porque hay expresiones, como tú sabes, ¿verdad?, de autoritarismos que son de izquierda y autoritarismo, tú mencionaste algunos, y otros que son de derecha. Yo creo que ahí es una parte muy importante, y eso ocurre en la República Dominicana también, donde se rompe aquello de las corrientes liberales y de las corrientes conservadoras. Si tú las estudias, tú vas a ver que, a diferencia con los Estados Unidos, por ejemplo, tú encuentras conservadores en la parte más deprimida de la población. Sí. Y te voy a contar una anécdota de eso. Y tú encuentras también liberales en la clase más elevada de la población. Sí, sí. Y lo que yo te quiero decir es que eso es una expresión, quizás traída por los cabellos, del autoritarismo clásico dominicano. Pero cuando yo hablo del autoritarismo clásico dominicano, tú tienes que ver sus raíces históricas, indefectiblemente. Y por eso tú ves que se repiten los eventos de la historia. Se repiten. Y tú crees que es obra de una actitud mágico-religiosa. No, es que las expresiones políticas en la República Dominicana tienen, la del pasado y la ahora, la misma base de sustentación social. Y me voy a explicar. Por ejemplo, tú sabes lo parecido en sus contradicciones, que es el Partido Azul de la Restauración, el partido liberal por excelencia. La semejanza que tiene con el PRD, el PLD, con todos los descendientes de la vida democrática. Eso es magia. Eso es magia, sobre todo en sus contradicciones. Porque fíjate que una vez se piensa a producir contradicciones terribles. Por ejemplo, llega un momento que el Partido Azul da paso a que gobierne la antítesis de todo el movimiento, que es Buenaventura Báez, y no solamente que gobierna por 5 ocasiones el presidente Buenaventura Báez. Un fenómeno de popularidad increíble, siendo una especie de antinomia de todo el movimiento. Pero tú no ves, por ejemplo, las crudas confrontaciones, que tú la ves hoy, ahora tú la ves, entre los funcionarios del mismo gobierno, que ocurren entre los gobernantes del Partido Azul, la lucha a muerte entre Luperón, entre Villini, entre Cesario Guillermo, óyeme, dentro del mismo concepto del Partido Azul, que pare, y ahí fue el peligro desfasado que tú tienes, que es una contradicción terrible, que el Partido Azul pare, el dictador más autocrático y más violador de los derechos humanos del siglo XIX, que no es Pedro Santana. ¿Tú sabes cómo se llama? Ulises Heró. Pero esa era una de las espadas del Partido Azul. Y entonces, y surge del Partido Azul. Entonces, recuérdate que los partidos políticos, en realidad, como organizaciones, no desaparecen, van mutando en el espacio. General, en cuanto a la política exterior que aplican nuestros vecinos del norte, hay una especie de dicotomía, puesto de que en República Dominicana hace un tiempo de unos 3 años y tanto que no tenemos un embajador norteamericano. Y recientemente, creo que esta semana, sábado, domingo, designaron uno en Haití. ¿Están guapitos los norteamericanos con el gobierno? Hay que comprender también, hay que comprender. Yo creo que los mexicanos lo han entendido bien. Cuando los mexicanos, en una expresión popular, dicen tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos, ese contacto, y en veces un contacto arbitrario y abusivo, si atendemos que hemos sido varias veces intervenidos por los Estados Unidos, tú aprendes a conocerlo también. Entonces, eso primero no es nuevo, sino que es una medida punitiva, si tú quieres, sutil, de desacuerdo con la soberanía y el gobierno dominicano. ¿Me explico? Eso de no poner el embajador. A ti se te olvidó que después creo que fue de Dona Rina, nosotros tuvimos un largo tiempo, y ese personaje que también retiraron ahora, que era el encargado de la embajada, existió en la época que yo te digo, pero no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de recientemente de la historia contemporánea. Yo recuerdo el nombre de ese encargado de la embajada, que era el señor Orozco,
que tuvo mucho tiempo. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a arrimar los intereses convenientes con su política, porque nosotros creemos que eso es personal, es la continuidad de la política norteamericana, sin importar que sean conservadores y liberales. Eso no importa, demócratas o republicanos. Entonces, como dijo Lord Halifax, el gran diplomático inglés, Inglaterra no tiene enemigos ni amigos permanentes, sino intereses permanentes. O sea que se puede interpretar como una medida de desacuerdo. Hay otras medidas que tú vas haciendo. En este caso, mi pregunta de simple ciudadano, sin que esto involucre mi condición, pero lo involucra también como miembro de la fuerza del pueblo, es la gran pregunta. Todo el mundo habla de que el gobierno nacional, yo creo que no solamente las élites, sino todo el mundo dice que el gobierno está presionado por los organismos internacionales. Y yo te pregunto a ti, ¿y si está presionado? ¿Por qué el presidente no lo dice? ¿Por qué el presidente no lo dice? Tú sabes lo que haría, lo que pasaría si él lo dice. Tendría el apoyo mayoritario del pueblo dominicano por muchísimas razones, pero él no lo dice. Y esas presiones no pueden venir de otros litorales, porque se sabe, general, que muchos exponentes del PRM financiaron la campaña pasada con dinero fruto del narcotráfico. Tenemos Miguel Gutiérrez, tenemos Yamil Abreu, tenemos otros. No pueden 7 en total. No pueden los norteamericanos estar expresando algún nivel de requemor por ese tipo de situación. Yo creo que es más que eso. Es más que el maridaje con los chinos últimamente. No. En este caso, fíjate, hay que estudiar en sus detalles el desarrollo de esa política. Yo no creo que sea tan determinante, porque conozco el sistema judicial norteamericano. Claro. Entonces, a los norteamericanos, y por eso negocian, le interesan dos cosas en el caso del narcotráfico, ¿verdad? La ruta del dinero monumental que produce eso, la ruta, y ellos la siguen. Y la otra es sus conexiones con los narcotraficantes internos, con los productores. Eso es lo que negocian. Ahora bien, eso deja al descubierto ambas cosas. Entonces, el lado oscuro de nuestra política vernácula, ¿verdad? Entonces debemos tener muy presente, mira, en esa situación yo quiero destacar la coherencia del presidente Fernández. Primero, cuando nace la inquietud por esas presiones que tratan de coartar nuestro derecho de la soberanía nacional y nuestras leyes al respecto, entonces él lo declara sin ambaje. Dice que los Estados Unidos y los organismos internacionales tienen que respetar el derecho que tenemos, pero por otro lado tú ves, entonces, no solamente en el gobierno, sino hasta muchos miembros de la izquierda, que ahora coincide con los viejos métodos que eran ofensivos en el tiempo de la ideologización, cuando hay muchos grupos que, entre ellos el gobierno, que apoya la intervención militar. Eso era un pecado en la Guerra Fría. ¿Cómo se llamaba eso? Intervencionismo, injerencismo. Bueno, entonces fíjate en el cambio de posiciones que no tienen, que yo me parece que nada que ver con el proceso de desideologización. Las posiciones son las mismas. Lo que han cambiado son las circunstancias, porque también los intereses son los mismos. ¿Me explico? Sí. Entonces, mira, hoy vi en las redes una opinión de esa cosa que hacen ustedes los comunicadores, que a veces no solamente ponen los puntos sobre la I, también sino, y qué aburrido fuera la política si no fuera así, ponen esas minas y le hablaron al presidente de por qué él, el presidente Fernández, no apoyó el muro. Entonces, y él dijo una respuesta brillante y doctrinalmente aceptable e indiscutible y simple. Él dijo, bueno, en mi época el Estado haitiano era un Estado fallido, pero existía el Estado, pero ahora no hay Estado. No. ¿Me explico? No hay ejército. Las situaciones no son las mismas. ¿Me explico? Entonces,
con la existencia del ejército haitiano, había una intermediación no siempre conveniente, pero había, sí. y los asuntos, sobre todo en el campo delincuencial, se transaban entre ambos, entre los militares, se transaban en el buen sentido de la palabra, se resolvían. Había con quién, pero ahora no hay con quién, porque el Estado haitiano, y esa es la verdad, no existe el Estado haitiano, no existe. No, mire, general, de cara a la coyuntura actual que ya tenemos encima al 24, y desde ahora se ve una polarización. Aquí definitivamente se va a enfrentar los que quieran que siga Luis o los que quieran, digamos, la oposición que le encabeza Leonel Fernández. ¿Cómo evaluar, a grosso modo, esta gestión y por qué sería importante que apoyemos a Leonel Fernández? No, yo pienso que tú has hablado bien, yo creo que está claro el proceso que tú has llamado de polarización, pero yo creo mucho de forma secuencial lo que está pasando, lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, fíjate, ustedes viven permanentemente tocando el pulso a la actualidad, en base a las informaciones que están en los medios, en las redes y todos los sistemas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Para no entrar en el oscuro campo minado. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. ¿Qué es lo que está pasando? Pragmatismo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que estoy ahí adentro, pero estoy ahí adentro, pero yo soy un ciudadano en pleno disfrute de mis derechos, y el derecho que yo más defiendo es el derecho de opinar, ¿verdad? Y hacer mis propios análisis, porque nadie piensa en cabeza ajena, dice el dominicano. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo primero hechos tremendos. Ustedes han seguido, por ejemplo, las incursiones exitosas que ha hecho el presidente Fernández en los Estados Unidos. Sí, claro. Y lo que ahí se demuestra. Ustedes han visto, por ejemplo, lo que pasó en Europa. Sí. Ustedes han visto día tras día, ¿verdad?, el vendaval de juramentación. Sí. Ustedes han visto eso. Y del otro lado, ustedes van a ver un sinnúmero de eventos diarios de desaciertos de la administración. Entonces, eso no es simplemente un punto de inflexión, esa es una realidad que está pasando diario, pasando diario. Y déjame decirte, con un uso objetivo de la oposición, porque con las cosas que pasan diariamente aquí, por boca de sus interlocutores autorizados, que son los ministros, entonces, en otro tiempo, la oposición utilizaría, tú recuerdas lo que se llama en literatura y las flechas de partos, para hacer eso. Sin embargo, no es así. No es así. Y yo creo que es el camino correcto, porque lo que está a la vista no necesita espejuelo. Y eso lo mira la población, y no solamente lo mira, sino que lo sufre. Yo, por ejemplo, soy mudado a no señalar ese tipo de cosas en cuanto al desenvolvimiento interno, ¿verdad? Y esas contradicciones internas. Soy respetuoso con eso, sin ningún tipo de aprensiones, porque yo ni odio, en política yo ni odio ni temo. General, su opinión con relación a la resolución que tomó la Junta Central Electoral sobre la reserva y las posibles alianzas, la resolución 2320, su opinión al respecto, ¿es legal, es anticonstitucional? Mira, yo me voy a llevar como elemento disciplinado de lo que ha opinado el partido. Pues recuerda que yo fui guardia. Yo fui guardia. Entonces, yo soy muy respetuoso de esas líneas. Entonces, yo entiendo, ya estoy hablando como ciudadano, que a pesar de todo el cuerpo jurídico y de normas, yo creo que se ha expresado bien la Fuerza Nacional Progresista en ese sentido, de una manera objetiva. Hay que tratar de no coartar, porque es antidemocrático lo de la vida interna de los partidos. Sí, claro, los partidos pueden reservarse o no reservarse, ninguno. Pero no trates, ¿verdad?, de incursionar en controles, en regulaciones de esos aspectos. Hay muchas cosas que regular,
en la política, ¿verdad? Yo creo que el trabajo que se ha hecho de la ley de partidos, yo creo que es objetivo. Y sobre todo que hay que tomar en cuenta una cosa, sobre todo en el campo financiero, te voy a explicar, que hay que regularizar e incursionar. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no es un regalo del gobierno, eso lo pagan los contribuyentes. Claro. Entonces ese dinero tiene que estar bien usado y bien. En lo demás, yo pienso, vuelvo y te repito tu inquietud, hemos avanzado mucho. Fíjate que los procesos, sin entrar en ningún tipo de otras observaciones, respetando la vida interna de los partidos, que es lo que yo estoy clamando, fíjate, si tú quieres ver si las cosas han cambiado, tú sabes la diferencia que ha existido entre el Festival de los Sillazos del PRD y esta convención. Del domingo, ¿de ayer domingo? Tú sabes la diferencia que hay. Claro que eso implica que hemos avanzado en muchísimas Un cosas. salto exponencial a la calidad. Claro, y además, fíjate, una cosa interesante en observar en cuanto a el asunto este de las reservas. Fíjate que de alguna forma, que el gobierno parece que no ha captado. Esa oposición, creo que fueron 15 partidos, sobre ese detalle. Es un camino importante de una alianza, no partidaria, sino de una alianza de esos grupos políticos, de esas organizaciones políticas que, como diría el poeta, es una agrupación cargada de futuro, en algo que destaca la ley también, porque esas alianzas, contraalianzas, son legítimas. ¿Tú sabes por qué? Porque lo marca la ley. El asunto de la segunda vuelta presupone fundamentalmente ese tipo de alianzas. ¿Le tiene miedo el oficialismo en la segunda vuelta? ¿Quién? ¿El oficialismo? No, pero es que yo estoy trabajando para que no haya segunda vuelta. Y aunque entonces el enemigo no se puede, el adversario no se puede subestimar nunca. Yo pienso que la fuerza del pueblo es ganadora en cualquier escenario. En cualquier escenario. Y yo pienso que en ese sentido, no solamente por las condiciones excepcionales del liderazgo de Leonel Fernández Reina, cargado de experiencia, como un fenómeno interesantísimo, porque hay una cosa que la gente no racionaliza. ¿Tú sabes cuál es? Que ese señor ha sido 3 veces presidente de la República, y entonces hay que acatar lo que dice un famoso teórico norteamericano, que dice que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que un liderazgo como ese no solamente se basa en una obra de gobierno, en una serie de aciertos, también en los errores que se les indilgan, debidamente incorporados y corregidos, ¿verdad? Y entonces el asunto es que el presidente Fernández está optando por un cuarto regreso al gobierno, sencillamente para cimentar en un nuevo periodo que esté cargado con esa experiencia y que le da el versatilidad y que ningún otro candidato que yo conozca la tiene. Eso es lo que se llama un valor agregado. Le devolvería la confianza al doctor Leonel Fernández a la nación. Claro que sí, sin lugar a dudas. Pero no solamente eso, no, se la está devolviendo ya, con un elemento que es un poco etéreo, que es la esperanza, pero de eso se trata. Y de eso se trata el color simbólico y emblemática de la fuerza del pueblo, que es el color verde, el color de la esperanza nacional. Y, mi querido amigo, de creer o no creer, porque hay mucha gente que... ¿Y cómo estamos nosotros seguros de que? ¿Cómo estamos seguros? Yo creo que es un asunto de fe basamentada en el historial político de este personaje que se llama Leonel Fernández. Una palabra final ya para el cierre a ese público de Multimedios Su Mundo con el pueblo que nos ve dentro y fuera del país. Bueno, yo creo que la observación, y yo creo que el llamado posible es a los miembros de la fuerza del pueblo que sigan trabajando tesoneramente, como lo hace su presidente, que parece no tener hiel para el trabajo. Y es una actitud que yo he encontrado en esa organización en todos los niveles. Trabajo y más trabajo. Con un propósito,
con un propósito, porque no es que la cosa está ahí, hay que construir esa voluntad política y afortunadamente está caminando. Sí. Entonces, ese es el llamado, de seguir con persistencia. Eso que a mí me enseñaron en física cuando yo estaba en el bachillerato, que es una cosa que se llama el movimiento uniformemente acelerado, Sí. hasta la victoria, Sí. que es el objetivo. Gracias al general José Miguel Soto Jiménez, miembro del partido La Fuerza del Pueblo y también fundador de Quinta República, un guardia intelectual, un hombre del pueblo. Gracias, doctor Suero. Vamos a decirle a los amigos que continúen con Multimedia en su mundo, que ahí ya está cuadrado el gran trifolio con punto y coma. Gracias, señores, y hasta mañana. Mira.